Iglesia, ¿cómo están? Hermanos, estamos de fiesta, no puede ser que estemos apagados, estamos de fiesta. Hoy debemos andar esponjados como pavos reales. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo vive, porque se cumplió la profecía, porque hay fiesta en los cielos y en la tierra debe haberla también. Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo están? Muy bien, gracias, papá. Quiero que te pongas de pie antes de comenzar este mensaje. Me gustaría que tú y yo entráramos en esa atmósfera de la presencia de Dios de nuevo. Yo sé que el Señor está aquí desde la primera alabanza. Yo empecé a sentir la presencia de Dios y sé que tú también. Sé que cuando escuchabas en la alabanza que el león ruge, tus sentidos se despertaban a la presencia de Dios. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñame. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por el privilegio y el honor que me das de estar en este lugar hoy. Hoy puedo sentir tu presencia. Hoy me llena de gozo saber y poderle decir a la gente, al mundo, que tú has resucitado de entre los muertos, que has rompido no solo una tumba, sino has rompido el cielo mismo, has rompido un velo que nos separaba, Padre. En el nombre de Jesús, hoy quiero que tú hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo que ruja con poder en esta hora. En el precioso nombre de Jesús, háblanos fuerte y claro, Dios. Háblanos, papá. Amén, amén, amén. Puedes sentarte. Déjame pongo el cronómetro 2 horas porque si no se nos va más el tiempo y luego ya no vas a querer venir a la iglesia y el pastor me va a regañar que por qué en vez de que vengan más gente a la iglesia no vienen, ¿no? Bueno, te decía yo, estamos de fiesta. Hoy debemos estar anchos, hoy debemos estar gozosos, alegres, porque resucitó, porque una tumba está vacía, porque no podemos llevarle flores a una tumba cada año a nuestro Dios. Esa tumba está totalmente vacía, ¿sí? Como decía ahorita Luis, días atrás el diablo hacía fiesta, pero hoy los ángeles y nosotros hacemos fiesta, hacemos algarabía, porque resucitó de entre los muertos. Porque Cristo vive, porque es la prueba real de que la muerte está derrotada y está vencida, porque es la prueba real de que nuestra fe no es vana. Vuelvo a repetir, nuestra fe no es vana. Respeto las religiones, pero solamente quiero decir esto: solamente mi Dios es el único que puede decir resucitó de entre los muertos. Ni Alá, ni Buda, ni ningún otro que tú me menciones ha logrado esto que Jesús logró en la cruz del Calvario y después de aquella tumba. Al tercer día resucitó mi Señor y vive. Y anduvo en la tierra caminando después de eso para que la gente lo viera. Hizo proezas, hizo señales, hizo milagros antes y después de. Y pasó algo tan interesante que a lo mejor pocos mencionamos. El día que Jesús muere, pasó algo impresionante, y de eso es lo que te quiero hablar hoy. Porque no quiero que solamente nos quedemos con que Él vive. Sí, Él vive, pero algo pasó ahí en esa muerte, algo pasó en esa resurrección, que quiero que también quede grabado en nuestros corazones. Algo en el reino espiritual fue transformado y fue cambiado. No solamente en lo material, sino en lo espiritual. Algo pasó y quiero que seas consciente de ello. También te quiero llevar al hecho del proceso de cómo física y mentalmente Jesús llevó a esta victoria. Amén. ¿Me acompañas? Mateo capítulo 24 verso 1. Yo podría decir que aquí empieza, digamos que la última semana o la última recta final de esos últimos 100 metros de esta carrera de Jesús para lograr esta gran victoria. Mateo capítulo 24 verso del 1 al 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2: respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra
que no sea derribada. Veamos lo que está pasando aquí. Están los discípulos con Jesús y los discípulos le quieren mostrar a Jesús la grandeza de ¿qué? De unos edificios, de la iglesia, su arquitectura, cómo la formaron. Le querían mostrar a Jesús cuán hermosa, cuán bella, cuán estructurada era una religión. Era una liturgia, era una ceremonia. Y Jesús dice: lo siento, yo vengo a romperla, yo vengo a derribarla. Y te digo de ahora en adelante que no quedará piedra sobre piedra de esto. Y aquí es donde empieza la recta final de lo que te quiero decir hoy. Jesús vino a romper esto, vino a destruir una religión, vino a destruir lo que ya estaba formado para crear algo nuevo. Y ahí es donde tú y yo entramos, porque te digo algo: si la religión quedara como está, creo que aquí nada más quedarían, no sé, unos 3 o 4 personas, y los demás nos dirían en la puerta: ¿sabes qué? No puedes entrar. ¿Por qué? Porque hiciste esto, porque tienes aquello, porque piensas así, porque eres así, porque vienes vestido de esta manera, porque tú hiciste aquello, porque tú hiciste el otro. No puedes entrar. Ve, mejora y luego entras a este lugar santo, sagrado, donde solamente puede entrar el que cumpla los requisitos. Por eso Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y yo a eso le doy gracias a Dios, porque hoy puedo estar aquí delante de ti. Si no, a lo mejor te estuviera predicando allá afuera en el patio. Y ahorita vamos a entender por qué. Y aquí empieza la carrera. Jesús le dice: no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué crees? Los primeros que se ofendieron fueron los escribas y los fariseos. Hoy, ¿cómo dice esto Jesús? De nuestra iglesia sagrada, de nuestra liturgia, de nuestra reverencia. ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve? Pues así es Jesús. Y él sabía lo que iba a pasar. Y empieza a pagar el precio. Mateo capítulo 27. Me gustaría que este capítulo tú en tu casa le dieras una lectura. Me gustaría que te tomaras el tiempo. Todo el capítulo 27, el capítulo 28 lo leyeras en tu casa con tranquilidad. Vamos a ver solamente unas partes. Capítulo 27, verso 21. Dice: y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¿a quién? A Barrabás. Valoraron menos la vida de Jesús que la de un criminal. Te platico el contexto de esto. Ya lo has visto en películas, ya lo has visto cada año en algunas series. Aquí es cuando Pilato dice: yo me lavo las manos. El pueblo está eligiendo soltar a un delincuente en vez de soltar a Jesús, darle la libertad, porque ya estaba preso, ya estaba a punto de ser enjuiciado. Y había una regla, había una tradición que era darle el perdón esos días a algún condenado a muerte. Y ponen al peor de todos, con tal de que la balanza esté cargada y la gente diga: no, pues sí, aquel es, híjole, no, es de lo peor, no lo podemos elegir a él. Tipo como votaciones, ¿no? Electorales, ¿no? El menos peor, ¿no? Y ni así el pueblo dice: a Jesús. A mí me impacta, te digo que quiero que lo leas. Me impacta cómo el pueblo empieza a decir unas palabras de maldición sobre ellos y dice: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos, crucifícale. Ay, Dios mío, yo no quiero pensar los nietos y bisnietos de esa generación que estuvo ahí presente, cómo cargaron esa sangre sobre ellos. Pero así fue literal. Por eso te digo, me gustaría que lo leyeras. Pero ¿sabes algo? Ahorita me podría escandalizar. Uy, sí, no, qué mala onda estas gentes, ni saben la... Sí, pero ¿cuántas veces nosotros también con nuestros actos, con nuestros hechos, no hemos dicho lo mismo? Cuando te invitaban a la iglesia a que vinieras, cuando te hablaban de Dios y renegabas, cuando decías: no, yo jamás voy a andar ahí con esos aleluyas, no hombre estos, no hombre aquellos. ¿Qué crees que estabas haciendo? Lo mismito.
crucifíquenle, no me interesa, no me importa, ni pariente mío es, yo qué voy a andar haciendo ahí. Es lo mismo. Sin embargo, en el libro de los evangelios vienen unas palabras de Jesús muy bonitas al final. En el libro de Lucas y el libro de Juan nos dice, cuando está crucificado, y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Y ahí obtenemos perdón. Bien, entonces aquí escogen a Barrabás y empieza la recta final de lo más difícil, hablando en lo físico, hablando en lo mental para Jesús. ¿Te acuerdas que un día antes, los que son cultos en la lectura de la palabra, un día antes Jesús se fue a Getsemaní a orar? Y dice la palabra de Dios que estaba orando porque sabía lo que iba a pasar, sabía la recta final, y dice que empezó a llorar y a llorar y a llorar amargamente y no se podía ser consolado. Dice que sus lágrimas eran como de sangre y se quebró y dijo: no puedo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Sabía lo que venía, y aquí empezaba lo más difícil, aquí empezaba la subida. Capítulo 27, verso 27, dice la palabra del Señor: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y haciendo la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. ¿Qué es esto? Una humillación vil y despreciable. Aquí no había derechos humanos como hoy los tenemos con los prisioneros. Hoy veo en las noticias que cuando el ejército, cuando los policías tratan de contener a las multitudes, yo veo que los pobrecitos que más sufren son los policías y los soldados. ¿Por qué? Porque la gente se amotina y les golpea, les avienta palos, piedras y todo. ¿Por qué? Porque hay algo que le llaman ahorita derechos humanos, y que la justicia no puede ejercerse así. Pregunto yo, ¿aquí había derechos humanos con Jesús? Ni uno solo. No se le consideró como un humano en este verso. Se le escupía, y no era un soldado, no eran dos, era toda la compañía de soldados. Y cada uno tomó su turno para pasar, burlarse de él, maldecirlo, escupirlo, agarrar el palo y pegarle en la cabeza donde había una corona de espinas, y en cada golpe se encajaba una espina. Quiero que imagines esa escena de humillación, de dolor. Y empezaba esa recta final. Pero había un propósito más grande en todo esto. El propósito de que se cumpliera la palabra de Dios. El propósito de victoria. En este momento no estaba el león de Judá, estaba el cordero inmolado. En este preciso momento estaba el cordero inmolado, que no abrió su boca, que no dijo nada, que no se quejó, por amor a ti y por amor a mí. Te tocaba a ti ese golpe, te tocaba a ti ese escupitajo, pero Él lo tomó por ti y por mí. Se puede decir que lo hemos visto ya muchas veces, pero yo no me imagino, la verdad, el dolor que sufrió Jesús. Cargar después de esta humillación una cruz de casi 75 kilos sobre su hombro y caminar, no sé, 600, 800 metros, más o menos, eso es lo que dicen los historiadores. Dirás, es poco, sí, pero te encargo después de haber tenido 40 azotes menos uno, te encargo después de los golpes de los soldados, y te encargo los 600 metros de subida
A ver si tú lo haces. 75 kilos. Yo no puedo cargar ni un bulto de cemento que pesa 50 kilos. Los garrafones de agua, después la cintura te duele, ¿o no? Ahora imagínate 70 kilos. Y después de toda esa humillación, después de insultos y después de todo lo demás, no fue algo sencillo para un humano. Vuelvo a repetir, para un ser humano. Porque en este punto era humano, carne como tú y como yo. Mateo capítulo 27, verso 45 al 53 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Voy a traducir un poquito esta parte. Cuando la Biblia habla de la hora sexta, se refiere a las 12 del mediodía, para que nos podamos entender. No es el mismo horario que nosotros. No eran las 6 de la tarde, eran las 12 del mediodía aproximadamente. Dice: hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Entonces la hora novena vendrían siendo 3 de la tarde aproximadamente. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vuelvo a repetirte, en esta parte era un humano, un ser como tú y como yo, de carne, de hueso. Y a veces nos ha pasado a nosotros en la prueba, en la angustia, que llegamos a exclamar lo mismo, ¿no? En nuestro idioma, en nuestra forma: ¿por qué no me escuchas, Dios? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué clamo a ti? Ahorita lo veíamos en el drama, ¿no? ¿Por qué te sigo, te sirvo y ahí estoy en la iglesia y no me respondes? ¿Por qué me has desamparado? Pregunta: ¿desamparó el Padre al Hijo? En ningún momento. Pero tenía que cumplirse. Y lo mismo va para ti. En ningún momento de tu prueba, de tu lucha, Dios te ha desamparado, pero tiene que cumplir un propósito en ti, en esa prueba, en esa angustia. Repito, en ningún momento Dios te ha desamparado. Por más que lo sientas así, Él está cumpliendo un propósito en ti. Quiero que le des un fuerte aplauso a Dios por esto, porque no nos ha abandonado, no nos ha dejado, papá. Ha estado con nosotros. Bien, dice la siguiente parte: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí viene lo más importante que quiero decirte el día de hoy. Verso 51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Justo cuando Jesús entrega su Espíritu, sucede este hecho insólito en la tierra. Desde las 12 del día hubo oscuridad hasta las 3 de la tarde, que hay un terremoto, se parten las rocas, y en un lugar cerca de ahí, que se llama el santuario, se rompe un velo. Y dirás: ¿y eso qué? Un velo más. En un terremoto se caen edificios, se caen paredes. ¿Eso qué? Pues este es el acto que marca una trascendencia en una de las dispensaciones de los cristianos. Es donde marca el término de una generación, que es la ley, y la entrada a otra dispensación, que es la gracia. Y es donde tú y yo entramos. Es como si se rompiera una pared y dijera Dios: ahora todos los que no podían entrar, vengan. Porque mientras estuviera esa cortina ahí, ni tú ni yo podíamos entrar de aquel lado. ¿Y qué hay de aquel lado? Te voy a explicar un poquito. Dice la palabra del Señor:
Bueno, sigo leyendo el verso 52 porque también me interesa mucho y me gusta mucho. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Y qué más dice? Aparecían a muchos. O sea, esto fue algo que jamás se vio. Imagínate aquellas personas que hace una semana, 2 semanas, 3, un mes, 4, no sé, habían dormido y de repente salen de ahí. Van y buscan a sus hermanos. Imagínate qué susto para algunos, ¿no? Pero bueno, dice la palabra de Dios que eran santos que durmieron. Aquí marca una trascendencia de un antes y después insólito. Era una señal para que no hubiera absolutamente duda: es el Hijo de Dios. Más adelante la palabra de Dios menciona ahí mismo que los centuriones, que los soldados, que la gente que estaba ahí, que las mujeres, que todas las personas al ver esto dijeron: ay, en verdad era el Hijo de Dios. Aquí es donde me vuela la cabeza. ¿Por qué la humanidad es tan terca, tan cabeza dura, tan soberbia? ¿Qué necesitas ver para creer en un Dios todopoderoso que está sobre ti? Perdí hace meses a mi padre. Y diría yo: ¿qué necesitaré ver para entender que Él está conmigo? Que salga mi padre de la tumba y llegue a mi casa y me diga: aquí estoy, porque creí en el Señor y Él me resucitó. No lo necesito, porque hoy puedo creer sin haber visto, y me es contado por gracia. Bienaventurado. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Yo no vi a Jesús caminar sobre las aguas, yo no vi a Jesús resucitar a los muertos, yo no vi a Jesús salir de aquella tumba, pero creo en el nombre de Jesús que lo hizo y que Él vive y que lo puede hacer conmigo. Yo no vi a Jesús sanar a un ciego, un paralítico, pero creo que si el día de hoy hay uno así y viene a los pies de Jesús, hoy puede salir de aquí sano en el nombre de Jesús. Así le creo a papá. No necesito ver las cosas para creerlas. Se llama fe. Y mi fe no es muerta, es viva, porque Él vive. Entonces pasan estos hechos, y a mí el que más me importa ahorita en este momento es aquel velo roto. Y te voy a explicar por qué ese velo roto nos hace entrar a ti y a mí a una gracia divina de parte de Dios. Éxodo capítulo es 26. A ver, Éxodo 26, sí. Dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del lugar santo y lugar santísimo. Estamos hablando de la casa de Dios que Dios le manda a Moisés. Desde aquellos años: me vas a construir una casa y va a ser así, así, asá y asá. Y le da medidas, le da señales, le da materiales. Mi amado hermano, si tú lees esta escritura de Éxodo, te vas a dar cuenta de que Dios es tan preciso, tan exacto, que no hay cosa que se le vaya. Ni un centímetro se movía, ni un centímetro estaba descuadrado. Todo estaba tan perfectamente calculado en las instrucciones que Dios le dio a Moisés de cómo iba a ser el templo. Los colores, los materiales, las formas, todo estaba diseñado a la perfección. Y en esa perfección vamos a ver esta cortina que habla este capítulo. Dice: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo dentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Te voy a traducir un poquito esta parte. Vamos a suponer
que la casa de Dios, que Dios le dice a Moisés: me vas a hacer esta casa y ahí voy a habitar yo, ahí voy a morar yo, y ahí vendrán a ofrecerme ofrenda, sacrificio, y mi presencia va a estar ahí. Vamos a traducirla para que me puedas entender. Vamos a suponer que este terreno donde está la iglesia es la casa de Dios, y la primera parte es el patio y se llamaba el atrio, y ahí solamente podía entrar el pueblo, todo el pueblo. Y luego estaba esto, que es donde ahorita está sentado, y le vamos a llamar el lugar santo. Aquí solamente podían entrar los sacerdotes. Tenían que estar consagrados 15 días antes de ministrar a Dios, porque 15 días duraba su ministración aquí, en el lugar santo. Pero aquí, donde empieza la alfombra, había una cortina, que es la que menciona aquí, azul, púrpura, carmesí, y de este lado estaba el lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo estaba el altar de Jehová, y estaba el arca del pacto. Una cosa maravillosa, esplendorosa. Pero nadie podía pasar de allá a acá, porque aquí estaba un velo. Y dirás: un velo ni siquiera es una puerta, fácil, lo abres y te metes. No se podía. Ni siquiera podías acercarte aquí para abrir tantito y ver el arca. Ay, mira, está bien padre el arca. No se podía, porque aquel que se atreviera a tocar esta cortina o a cruzarla, moría. La presencia de Dios en este lugar era tan fuerte que nadie podía entrar. Más que una sola vez el sumo sacerdote, el día 10 del mes séptimo del calendario judío, entraba y hacía expiación por los pecados del pueblo y los del mismo. Una sola vez al año, y tenía que estar consagrado, tenía que estar limpio. Si había una mancha en él, si había un pecado en él, justo al entrar y poner un pie, ¡paz!, moría. Y dirás: bueno, ¿y cómo lo sacaban si nadie puede entrar? Pues Dios también pensó en eso. La Biblia menciona que el sumo sacerdote, que es el que entraba acá, en su túnica tenía unas campanillas en la parte de abajo. Esas campanillas, si él caminaba, sonaban. Y los que estaban de aquel lado decían: ay, se oye caminando, está vivo, no pasa nada. Si ya no se oían las campanillas y le gritaban: Aarón, ¿estás vivo? Y nada. Dice la Biblia que había un cordón amarrado a su cintura, entonces tenían que jalarlo, el cuerpo. De allá lo jalaban para que saliera, porque nadie podía entrar acá. Dirás: ¿cómo es eso? Si yo conozco a un Dios que abraza, a un Dios que disfruto su presencia, a un Dios que anhelo estar en su presencia, ¿cómo es posible que mate? ¿Cómo es posible que caigan muertos en el lugar santísimo? Eso es porque hoy el velo se ha roto. Dale un fuerte aplauso a Dios. El velo se rompió. Hay una explicación que me gusta mucho. Es la explicación del apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 9, verso del 2 al 7. Dice la palabra de Dios: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer algo, porque quisiera que llevarte a ese lugar. Quiero que todos cierren sus ojos. Todos con sus ojos cerrados. Nadie con ojos abiertos, por favor. Yo te lo voy a ir platicando y quiero que tú te vayas imaginando, ¿sí? Dice: el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte del edificio, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía dentro de ella el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la ley, las tablas del pacto.
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, que es una cubierta, de las cuales cosas no puedo ahorita hablar a detalle. Así dispuestas estas cosas, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir su oficio, el lugar santo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecer por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, podía entrar. Abre tus ojos. Un sumo sacerdote vestido de blanco, los demás allá. Se oye tan hermoso, ¿no? Tan solemne, tan recto, tan puro. Así era lo que Dios había dispuesto antes de Jesús. Ahora quiero que te veas tú. A veces ni combinados venimos, a veces en guarachitos, a veces así peinaba rápido porque se me hizo tarde. En tenis a veces venimos a la presencia de Dios. No traemos la ropa más nuevecita. Venimos, nos sentamos y confiadamente y tranquilos aquí en la presencia de Dios. Luego llega la hora de la administración y te llaman, o en alabanza te dicen pásenle al frente, y tú ahí vienes a la presencia de Dios. Nadie te dice que no. Nadie te está juzgando por lo que hiciste la semana pasada, hace 3 días, hace 2 días. Pero antes de, el sumo sacerdote 15 días antes, consagrado, puro, no podía enojarse con la señora, con la esposa, porque si se enojaba ya volvía a empezar otros 15 días. ¿Te imaginas? Toda esa liturgia. ¿Te recuerdas la primera escritura que te dije? No quedará piedra sobre piedra. Y gracias, papá, porque rompiste ese velo. Si no, yo ni en el atrio a lo mejor podría adorarte. No se diga en el lugar santo, no podría entrar aquí donde tú estás sentado. Y no hablemos por ningún motivo de poder entrar acá y estarte yo predicando, porque no soy digno, porque hay pecado en mí, porque hay faltas, porque hay errores. No podría estar aquí. Pero Él rompió el velo. Y en el momento que rompe el velo, me imagino a los sacerdotes que estaban ahí justo en el templo, porque siempre había alguien en el templo. Ven el velo rasgado. Se rasgaron sus vestidos y de repente ven entrar una multitud. ¿De quién? De cojos, paralíticos, del albañil, del carpintero, de la prostituta, del endeudado, del deprimido, y se meten al templo por todos lados. Y otros osan meterse hasta adentro, hasta el lugar santísimo, y el sumo sacerdote diciendo: ¿qué pasa? Y ve que no mueren, y ve que no caen, y que empiezan a adorar y a alabar a Dios y a hablar en lenguas y a llenarse del Espíritu Santo. Y dice: ¿qué pasa? La religión quedó estupefacta. No pudo comprender cómo alguien impuro, lleno de pecado, podía entrar hasta acá, a la presencia misma de Dios, y adorarle, y que Dios le abrazara. ¿Sí comprende lo que te estoy diciendo? Si logras entender esa magnitud de que ese velo se haya roto, hombres y mujeres llenos de pecado podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente. Dale un aplauso a papá. La Biblia menciona en el libro de Levítico 16, 1 a 2, no lo voy a mencionar, no lo voy a leer todo, pero ahí menciona que días antes de esta escritura hubo 2 sacerdotes, hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño en la presencia de Dios, en el lugar santo. Ni siquiera el lugar santísimo, era allá en el lugar santo. Ofrecieron fuego extraño y dice la palabra de Dios que cayeron muertos porque Jehová los mató. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Que no entre Aarón todo el tiempo al lugar santísimo. Te voy a poner la regla para cuidarlo.
que entre solamente una vez y que entre de esta manera. Dios había puesto esas reglas. Pero llega Jesús y dice: papá, dame permiso, romperé el velo. Y entramos. Y aquí es donde entra esta escritura que me gusta mucho. Hebreos capítulo 4 verso 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta la parte que dice: ¿cómo? Confiadamente, sin temor, sin miedo, sin dudas, sintiéndote digno de que puedes entrar. ¿Por qué? Por su sangre. Por su sangre. No por nada más. No porque te lo merezcas, no porque te lo ganaste, sino por la palabrita que dice aquí mismo: gracia, regalo no merecido. Una porción de Dios que no te merecías, pero Dios te la da. Y me encanta ver la cara de los religiosos. ¿Cómo es posible que él, que ella entra a la presencia de Dios? Y ojo, más las mujeres, porque en la religión, en la liturgia del judío, en la Biblia, antes de, mencionaba que la mujer de ahí para allá y no más. Y te digo algo más, que a lo mejor aquí entramos en algo penoso. La Biblia menciona, según la ley de Levítico, que si la mujer andaba en esos días, no podía ni siquiera tocar la Biblia, la palabra de Dios, ni siquiera algo santo podía tocarlo. No podía tocar a alguien que estuviera consagrado. ¿Por qué? Porque ella se consideraba en ese momento impura, inmunda, voy a decir la palabra como lo dice la Biblia. Viene Jesús, rompe el velo, y hoy a nadie le preguntan de las damas: oye, pero para poder entrar aquí entras por su gracia, entras por su favor. Esa es la maravilla preciosa de que hombres y mujeres podamos entrar hoy. Mi pregunta para ti hoy es: si hoy ya puedes entrar, ¿qué vas a hacer? ¿Venirte a sentar nada más? Ya puedo entrar, vamos a sentarnos, también cómodas las sillas. Y te sientas media hora, 40 minutos. ¿A qué vienes? A ver cómo viste el de lado, a ver si te saludan o no. ¿A qué vienes? Porque lo que te acabo de mencionar es que hoy puedes entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Y yo no voy a perder el tiempo. Si Jesús pagó precio de sangre para que yo pudiera entrar, para pagar ese boleto, a venir a perder el tiempo a la casa de Dios. Si yo vengo aquí es a adorarle, a exaltarle, a llenarme de su presencia. Y si me puedo llevar aquí una palabra para toda la semana, me la voy a llevar. Y si me puedo llevar su gracia para toda la semana, me la voy a llevar. No desperdicies ese boleto que Dios te ha dado, ese palco en primera fila que Dios te da. No lo desperdicies solamente en venir a perder el tiempo o venir en un tema social. Como ya todos son cristianos, vámonos también a la iglesia, porque ya todos son cristianos. No, mi hermano, ven a adorar, ven a servir, ven a llenarte de su presencia, porque hubo sangre para que tú estuvieras aquí. No fue sencillo, no fue fácil. Vuelvo a Hebreos, dice: entrando confiadamente al trono de ¿qué cosa? De la gracia. Hoy estamos en esta dispensación de la gracia. ¿Cuándo termina? Cuando sea el arrebatamiento. Ahí entra la siguiente dispensación, que es el milenio. Reinar 1000 años con el Señor. Y después la eternidad. Pero aquí, en el libro de Mateo, termina la dispensación de la ley, la religión, y entra la gracia. Ahora, quiero hacer un paréntesis. No por el hecho que podamos entrar confiadamente y que todos podamos entrar sin decir nada, vamos a perderle el respeto al lugar santo y al lugar santísimo. Como te dije ahorita, ya puedes entrar. ¿Qué vas a hacer? Adorar. No venimos a dormirnos en las sillas, hermanos. No venimos a otra cosa. Venimos a adorar al Señor, a ponerle atención a su palabra. La palabra de Dios menciona que en el lugar santo, de este lado, donde estaba
la cortina, ¿te acuerdas que te dije que mencionaba que había un arca? Es el arca del pacto. Lo interesante que había en esa arca son 3 cosas. Lo mencionó ahorita la escritura que leímos. La vara de Aarón que reverdeció significa restauración. El maná, que significa el pan de vida. Y las tablas de la ley, que significa la palabra de Dios. Esas 3 cosas nos las da hoy Jesús. Nos da restauración. Él es el pan de vida y Él es la palabra misma de Dios. Es el verbo. Y tú entras acá, puedes tomar parte de Él. ¿Sabes algo? Los judíos anhelarían toda su vida poder siquiera entrar al lugar santo. ¿Por qué? Porque el lugar santo, ¿te acuerdas que te dije? Solo los sacerdotes. Recapitulo un poco. Los sacerdotes son una de las tribus de 12 de Israel. O sea que si tú no nacías en esa familia de Leví, de los levitas, tú no podías estar aquí, mucho menos acá. Si eras de la tribu de Benjamín, pues dedícate al campo y dedícate a la obra. Si eras de la tribu de Efraín, pues a la cacería o a no sé qué, pero a ministrar a Dios, ni se te ocurra. Desde allá afuera. Pero hoy tú y yo somos levitas en el nombre de Jesús. Él nos ha hecho levitas, partícipes. Dale un aplauso al Señor. Quiero que te pongas de pie en esta hora. No es cierto, no iban a ser 2 horas. No te preocupes, ya estamos terminando. Se rompe el velo y obtenemos por gracia de Jesús entrada al lugar santo, al lugar santísimo. Y es Jesús versus Moisés quien hace esto posible. San Juan capítulo 1 verso 14 al 17 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Él vive hoy, y Él resucitó, y hoy podemos entrar confiadamente, sin temor a morir, sin temor a que nos juzguen, sin temor a que el que esté religioso, el escriba o el fariseo diga: tú no puedes. Claro que puedo, y mírame cómo entro, y mírame que no me puedes detener hasta la presencia de Dios. La pregunta aquí es, si la vuelvo a hacer: ¿te vas a quedar en el lugar santo o vas a entrar al lugar santísimo si el velo se ha roto? ¿Te vas a quedar en el atrio o vas a empezar a venir cada domingo al lugar santo? Y cuando haya la oportunidad de que te digan: pasa al lugar santísimo, ¿vas a cruzar? ¿Qué vas a hacer? La puerta ya está abierta y la abrió Jesús, y nadie te puede impedir llegar acá al lugar santísimo. ¿Qué hay en él? Restauración, te dije, palabra de vida, palabra de Dios. ¿Qué hay acá? Sanidad. ¿Qué hay acá? Una vida nueva. ¿Qué hay acá? Lo más precioso, su presencia. Y no te atrevas a cruzar ese paso, porque la gloria de Dios te puede tumbar en ese momento. Se puede encender tu corazón. Ni se te ocurra venir acá al frente, porque cosas pueden suceder milagrosas. No te atrevas a pasar acá al frente, porque tu corazón puede estallar de alegría. Tu espíritu se puede regocijar y se puede desatar la gloria de Dios en este lugar. No te atrevas. Pero aquel que se quiera atrever, ya no hay velo. Aquel que quiera cruzar y venir a la presencia de Dios, no hay velo. Pero sé que su presencia va a empezar a moverse en este lugar. Aleluya, gracias.
gracias, gracias. Gracias, papá. Dígale gracias, gracias. Gracias que resucitaste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias que nuestros enemigos están bajo nuestros pies. Gracias que los demonios están bajo nuestros pies. Aleluya, gracias. Gracias, gracias, Jesús, gracias. Gracias porque tienes un gran propósito para nuestras vidas. Y el propósito tuyo y mío es que tú le creas y que tú alabes al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que tú te congregues, que tú hables. Dice el Señor, obediencia quiero, no sacrificio. Ya no quiere sacrificios, ya lo hizo Él. Un gran sacrificio, horrendo sacrificio. Pero ese sacrificio quedó ahí. Él resucitó, se levantó con autoridad y poder. Y sabes que esa autoridad y ese poder Él te lo ha dado. Tómalo, hermano, tómalo. Lo que está muerto en tu vida hoy resucita por el amor de Dios. ¿Qué está muerto? ¿Qué está muerto? Tu matrimonio. Hoy resucita tu matrimonio. Mujeres que no tienen a su esposo aquí, hoy les digo que sus esposos estarán aquí con ustedes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy estará su esposo aquí con ustedes. Hoy estará su esposo aquí con ustedes. En el nombre de Jesús, adorando al que vive. Amén. Tienes un hijo en rebeldía, hoy el Señor te lo trae. Hoy te trae ese hijo. Hoy te restaura de esa enfermedad que tienes. Hoy te levanta de esa enfermedad, esa ruina, no más ruinas. Hoy ha resucitado el que vive, el que reina para siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Qué les parece? Vamos a ofrendar, vamos a dar con alegría, vamos a honrar al que vive y al que reina por los siglos, y a Él le debemos todo. Amén. ¿Lo sugieres, por favor? Amén. Gracias, Señor. Porque resucitaste con autoridad y poder. Gracias que toda esa autoridad y poder nos ha sido dada, mi Dios, por ti. Hoy la tomamos como tus hijos, Padre. Tomamos esa autoridad y reprendemos al demonio, a las potestades del infierno, las reprendemos en el nombre de Jesús y le decimos: no más, no más, no más. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué no le dice eso? Mi casa y yo serviremos a Jehová, al Dios vivo, al que pelea nuestras batallas, al que nos ha dado la gran victoria. Y aunque usted, hermana y hermano, no vea la victoria, usted dígale: gracias porque hoy he peleado la batalla y he sido victorioso en Cristo Jesús. Gracias. Gracias que tenemos la victoria, la gran victoria en ti, papá. Gracias. Gracias por tu gran sacrificio. Gracias por tu gran sacrificio, papá. Pero había un propósito de que tú vinieras a esta tierra a salvarnos, papá. Y gracias porque nos has alcanzado
nos has alcanzado para honrarte a ti, mi Dios. Y hoy honramos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y te pedimos, mi Dios, que bendigas nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro matrimonio. Bendícelo, mi Dios. Bendice al dador alegre, papá. Bendice este ministerio, bendice a nuestro pastor, mi Dios. Dale palabra del cielo, mi Dios. Bendice al liderazgo, papá. Bendice toda tu casa, papá. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.